Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel, soy neurocientífica y estoy acá con la psicóloga Emilia García, que capaz que la conocen del video de trastorno obsesivo compulsivo y si no lo vieron, los invito a verlo. Y vamos a contestar preguntas que le dejaron en su Instagram sobre el tema. ¿Se puede ir y volver? O sea, si el trastorno puede irse y luego volver. Sí, en realidad en la mayoría de los casos no es que se vaya del todo, sino que simplemente las ideas obsesivas aparecen, pero la persona aprende a regular lo que les genera, entonces por ende no tiene tantos comportamientos o pensamientos ritualísticos. Entonces sí puede pasar que la persona esté aprendiendo a convivir con el TOC, que sienta como una situación medio, como decía en el audio, en el video anterior, que hubiera una música de fondo muy bajita y que de repente por una situación X de la vida les puede volver a subir ese volumen y ahí puede que vuelvan a recaer en lo que vendría a ser el TOC y puede volver con una temática diferente a la que tenía. Por ejemplo, una persona que quizá tenía TOC catastrófico, miedo a que familia sufrió un accidente, por ejemplo, digamos que es una mujer, le puede pasar que en el futuro ella sea madre y le vuelva el TOC con respecto a el miedo a hacerle daño a su bebé. Entonces, es el mismo TOC, pero que cambió un poco la temática. Así que sí, puede irse y volver, nunca se va del todo. La pregunta es, ¿cómo se relacionan los TOC con el stimming? Bueno, estamos hablando un poquito sobre eso en el video anterior. El stimming es algo que se suele asociar bastante a lo que vendría a ser el espectro autista o el trastorno de déficit por atención con hiperactividad, sobre todo con hiperactividad. Sí hay comportamientos repetitivos en el TOC, pero suele tener un origen diferente. Las personas que tienen comportamientos repetitivos en el TOC en realidad son personas que están tratando de realizar un ritual. También, bueno, se asocian algunos trastornos como asociados, digamos, al TOC, los tics, por ejemplo. Eso puede ser, sí. Hay algunos trastornos asociados al TOC, como es la dismorfia corporal, el trastorno por escotación, que es el rascarse la piel o el pellizcarse, ¿no? Son algunos trastornos asociados y los tics también a veces pueden haber apariciones de tics. Bueno, ¿qué tipos de TOC hay? De todo. Yo creo que cuando te preguntan qué tipo de TOCs hay, se preguntan más bien qué temática. Y bueno, hay de todo. O sea, el TOC puede rondar cualquier tema. Puede rondar la violencia, el abuso sexual, la religión, la orientación sexual, la limpieza, el orden, las posibles enfermedades, accidentes catastróficos, de todo. O sea, realmente puede ser de cualquier tema, así que yo siempre digo, hay tantos tipos de TOC como personas que tienen TOC hay que tomar medicación, depende del caso. Depende si el caso es leve, depende, a veces, bueno, se empieza más por la terapia psicológica y si se ven buenos resultados no necesariamente tiene por qué tomar medicación. Hay gente que la precisa. Hay gente que la precisa por un periodo de tiempo determinado y hay gente que la precise por periodos de tiempo más largos. Pero eso depende de la persona. ¿Cómo se relaciona el TOC con los rasgos de personalidad basados en el modelo Ocean o los 5 grandes? Bueno, en realidad eso es algo difícil de decir porque justamente las personas con TOC no son personas que tengan determinados rasgos o sea, personalidad determinados o fijos, sino que cada uno tiene su personalidad. Lo que sí puede ser con respecto al neuroticismo es que la persona tenga altos niveles de sensibilidad. Eso sí, o sea, es como algo que creo que tienen en común todas las personas que tienen TOC, ¿no? O sea, digamos, lo que vendría a ser los famosos rasgos obsesivos de personalidad. Son rasgos, no es patología obsesiva, porque eso es una patología de personalidad, pero sí que se asocia. Rasgos altos de obsesivo, ¿no? Rasgos obsesivos de personalidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? ¿Cómo te das cuenta de que la persona tiene TOC y no otra cosa? Bueno, las características principales del TOC son las ideas obsesivas que no se pueden dejar ir y los comportamientos compulsivos o ritualísticos. Las personas con otros tipos de ansiedad, por ejemplo, con una fobia o con ansiedad generalizada, también tienen ideas intrusivas, digamos. No son obsesivas porque la persona no queda enquistada siempre con el mismo tema, como por un periodo prolongado de tiempo, o sea, sino que es intrusivo porque aparece de la nada, le genera angustia a la persona y la persona quizá
por ese día quede pensando en eso, pero no es algo que por días, semanas y meses esté pensando en lo mismo. Ya si se empieza en digamos, en esta rosca de estar todos los días pensando en lo mismo y que le genera mucha angustia y que necesita hacer algo para aflojar esa angustia, para bajar ese nivel de angustia, entonces ahí sí podríamos decir que la persona está teniendo como características de síntomas del trastorno obsesivo compulsivo que puede llevar a que la persona, bueno, eventualmente desarrolle un trastorno obsesivo compulsivo o ya lo tenga. Pero si no están esos comportamientos como ritualísticos, digamos, y digamos la imposibilidad de dejar ir un tema, o sea, hay veces que en la ansiedad generalizada es como que te genera toda ansiedad y pensás sobre todo. Acá es más como un tema en particular. Te puede pasar, obviamente, de tener ansiedad generalizada y TOC también, ¿no? Eso es importante, o sea, porque te puede pasar, pero digo, si quisiéramos saber si la persona tiene o no tiene TOC, además de, por ejemplo, una ansiedad generalizada, se tendría que ver cómo es el comportamiento de la persona respecto a esas ideas obsesivas que está teniendo. O sea, por ejemplo, una persona tiene una idea obsesiva de que va a salir y le va a pasar algo en la calle, cualquier cosa, tiene miedo de que algo le ocurra. La persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, cada vez que va a salir tiene el mismo pensamiento. O sea, y la persona con ansiedad generalizada capaz que no, capaz que un día le pasa eso y otro día le pasa otra cosa, y empieza a generar un comportamiento compulsivo en torno a eso para aflojar esta ansiedad. Por ejemplo, tiene la idea mágica, la creencia mágica de que si da 30 pasos antes de salir de la casa, va a evitar que suceda algo catastrófico. Es una idea mágica y la persona sabe que es una idea mágica, no es que piensa que realmente va a suceder como que es así, digamos, sino que es un pensamiento que la persona es consciente que no tiene mucho sentido, pero igual lo asocia. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Él empieza a correlacionar. Si cada vez que doy 30 pasos no pasa nada, entonces, bueno, si yo sigo haciendo los 30 pasos, no va a pasar nada, básicamente, ¿no? Aunque a veces también puede suceder que la persona se desconcentre y no llega a los 30 pasos, entonces empiece de vuelta, o que sienta que una vez sola haber dado 30 pasos no es suficiente, entonces se empieza de vuelta. Se va modificando el comportamiento. Mientras más rígido se vaya haciendo, es más difícil y peor, ¿no? A veces mucha gente expresa, por ejemplo, llegar tarde al trabajo o a los centros de estudio por demorarse haciendo los rituales. Muchas gracias. Y si no vieron el video de la entrevista completa de Emilia, se las dejo linkeada para que vayan. Besos, chao. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Espero de haberles sido de ayuda para entender mejor esta patología, sacar dudas y sobre todo prejuicios en torno al tema.